a este tiempo de comunión cristiana, de comunión también con el Señor, sobre todo. Vamos a buscarlo a través de la oración, de la palabra, después a adorarle y también de participar de la mesa que Él nos trae de nuevo para conmemorar el motivo por el que estamos aquí, ¿no? Su muerte y su resurrección, su salvación en nuestra vida. Saludamos también a los que nos seguís desde casa, bienvenidos, y vamos a pedir la bendición del Señor sobre esta reunión. Pues Padre, gracias porque en tu voluntad nos permites estar juntos de nuevo como Iglesia aquí en este lugar, en Pinar del Río. Sabemos que otros hermanos en otros lugares también lo hacen, con el mismo propósito, Señor, de poder, como motivo especial, escuchar tu palabra, después participar en la mesa del Señor y tener un tiempo de adoración hacia tu persona. Gracias por tu obra de salvación revelada a través de Jesús. Gracias por habernos alcanzado a nosotros con este mensaje y con esta realidad de tu obra y de todo lo que manifestarás en un futuro. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Vale, pues vamos a ir a Colosenses. Empezamos, o seguimos. Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 8. Colosenses, capítulo 3, versículo 8. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no haya distinción entre griego y judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro y escita, siervo y libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dejamos aquí la lectura. Bueno, hoy afrontamos la 13ª sesión del tema que os estoy dando, que tiene como título 3 enemigos de Jesús hombre. Y como texto bíblico base, aparte de la lectura que hemos tenido, también vamos a tener presente o delante de nosotros el capítulo 1 de Colosenses, que lo leímos en la sesión anterior. Y lo último que vimos en esta serie fue algo de la semejanza humana de las revelaciones de Dios mismo en el Antiguo Testamento. Y partíamos de esa aportación extraordinaria que hace el profeta Ezequiel en el capítulo 1 y versículo 26, donde Yahvé se muestra con apariencia humana. Y la uníamos con esa frase que Jesús tenía preferida para identificarse como el Hijo del Hombre, es decir, el hombre como paradigma, ¿no? Y esto nos lleva a pensar en los proyectos originales de Dios al crear todas las cosas visibles a nuestros ojos, pero también las cosas invisibles a nuestros ojos. Siempre la perspectiva que tenemos en la Escritura es desde el lado humano, ¿vale? Lo que nosotros vemos y lo que nosotros no vemos. Recordad que en este sentido partimos siempre precisamente del mundo que no vemos, del mundo invisible, el ámbito espiritual, donde existía y existe la deidad, ese Dios que se revela a través de toda la Escritura como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, es desde el mundo invisible del que surge el visible. Y esto, por ejemplo, lo tenemos en Hebreos 11:3, ¿no? Donde el autor dice que lo que se ve
fue hecho de lo que no se ve, de lo que no se veía, dice Hebreos. Y sabemos que, de todas maneras, Dios en su proyecto iba a hacer un mundo físico y visible. No se iba a quedar solamente con la creación de los seres espirituales en ese ámbito espiritual celestial que ya existía, esos billones y billones de ángeles que también viven en el mundo espiritual y que no tenemos ni idea de cómo funciona esa dimensión. No la vemos. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si no hubiese entrado el pecado en el mundo físico y visible? Porque recordemos, como ya vimos en unas de las sesiones, y lo sabemos, ¿no?, el pecado se originó en el mundo invisible, en Satanás, en ese mundo, como digo, invisible al ser humano, y entró en el mundo físico y visible a través de Adán y Eva. Y la pregunta que nos hacemos es: si el pecado no hubiese entrado también en el mundo físico y visible, ¿el Hijo de Dios se hubiese encarnado? Es decir, ¿se hubiera hecho hombre? ¿Hubiéramos conocido a Jesús tal y como nació y vivió hace 2000 años? A priori no es fácil dar una respuesta a esta pregunta, ¿no? Porque ya hemos visto que a lo mejor no hubiese sido necesario esa encarnación para el Hijo de Dios como hombre, porque hemos comprobado que la deidad se podía manifestar de esa manera humana, física y visible. Y sabemos que esa revelación de la deidad siempre se producía a través de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo, nunca de la primera. Pero bueno, esto solo es una hipótesis. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Colosenses, junto con todas las demás cartas, lo hace, obviamente, después del nacimiento, vida, muerte y resurrección y glorificación de Jesús de Nazaret. De hecho, las revelaciones que recibió el apóstol Pablo fue del hombre Jesús, pero con toda su gloria, porque el Señor ya había sido glorificado, ya había regresado al ámbito espiritual, pero con su cuerpo humano resucitado, del cual jamás se desprenderá de él. Es decir, que el hombre Jesús, desde su nacimiento humano en este mundo, siempre es y será humano, también ahora en el cielo, en la dimensión espiritual. El apóstol Pablo no tuvo la experiencia de convivir con la humanidad de Jesús. Este privilegio solamente lo tuvieron los 12 apóstoles y obviamente todos los discípulos y discípulas de Jesús, todos aquellos que de una u otra manera convivieron con Jesús. No todos tuvieron el mismo grado de relación, ¿no? Y me estoy refiriendo específicamente a los 3 años que duró su ministerio. Obviamente antes, pues era el carpintero de Nazaret, ¿vale? Y allí estaba con su familia, con sus conciudadanos, etc. Nosotros lo tenemos todavía más lejos en nuestra experiencia cristiana. Yo no he conocido nunca a Jesús físicamente, ni se me ha aparecido nunca en una visión gloriosa, ni siquiera en sueños. Jamás lo ha hecho conmigo. Pero sí que cuando yo voy a los relatos bíblicos y leo todas estas cosas, ¿no?, de la palabra de Dios que estamos considerando, que podemos encontrar aquí en la Escritura,
sí que se produce un impacto en mí. Cuando el Espíritu Santo me habla y me hace ver a Jesús a través de los relatos de la Escritura. Yo me convertí leyendo el Evangelio de Juan, me convertí leyendo la Biblia. Y me hace ver la Escritura por la fe a Jesús. Dice Pedro, a quien amáis, Pedro sí que estuvo con Jesús, pero vosotros lo amáis sin haberlo visto nunca físicamente o en una visión. Sigue diciendo Pedro, en quien aún no viéndolo, pero creyendo, ese es el valor de la fe, como los compartía Daniel últimamente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dice Pedro, os alegráis con gozo inefable, inexplicable y glorioso. Yo deseo que esa sea tu experiencia también, hermana y hermana, cuando vamos a la Escritura. No tengamos la Biblia simplemente como un libro de lectura. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha de hablar al corazón. Hemos de escudriñarla, no solamente leerla, que está bien, sino saber lo que nos dice a nosotros, cuál es el mensaje de Dios para ti y para mí. Pero como decía antes, cuando el apóstol Pablo y los demás escritores bíblicos, Pedro, escribieron sus documentos, los que tenemos a nuestro alcance, todos los escribieron desde la perspectiva de la realidad de la humanidad de Jesús y todo lo que sucedió históricamente con él. Desde los tiempos de Juan el Bautista, ¿verdad?, como vimos en una de las sesiones, hasta que fue tomado arriba al cielo, a la dimensión espiritual, después de resucitar de entre los muertos. Este es el periodo que la Escritura marca como el ministerio de Jesús, que duró unos 3 años. Esto es histórico y no lo podemos cambiar. Ocurrió. Sin embargo, precisamente, con la salvación que Jesús viene a realizar, porque sabemos que viene a salvarnos, ¿no? Es una obra de salvación que alcanza única y exclusivamente al ser humano. Por ejemplo, esta salvación no alcanza a los seres malignos, satánicos. Solo en el caso del ser humano maligno también, como hemos visto, porque estamos todos del lado de Satanás si no hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Solo en el caso del ser humano, Dios decide restaurar el proyecto original. ¿Para quién? Para el mundo físico y visible, el mundo de los hombres. Un proyecto original que parte de sí mismo, ahora sí, en la revelación humana del Hijo de Dios, que desde hace 2000 años podemos identificar históricamente y decir, es este, es Jesús, el que nació en Belén, el que vivió en Israel, el que murió en Jerusalén y el que resucitó y está en el cielo. Así que cuando el apóstol Pablo escribe en Colosenses capítulo 1 y versículo 16, dice, todas las cosas fueron creadas por Jesús y para Jesús, se está refiriendo a ese proyecto original y es el Jesús histórico. Por lo tanto, si el pecado no hubiese entrado en el mundo físico, este proyecto de Dios hubiese salido adelante, ciertamente con consecuencias parecidas a lo que viviremos cuando el hombre Jesús vuelva a tomar posesión de todo lo que creó para sí mismo. Obviamente, lo que nunca hubiéramos conocido, en este caso hipotético, hubiese sido el profundo amor de Dios hacia la humanidad, al entregar a la muerte a su propio Hijo para precisamente salvar y restaurar al ser humano maligno y pecador. Y esto tiene sus consecuencias, como veremos en sesiones futuras.
Así que la pregunta es, o la pregunta que nos hacemos, ¿por qué Dios se empeña o se molesta en dar al ser humano maligno y enemigo suyo, como hemos visto en esta serie, una segunda oportunidad? Una oportunidad de redención y de liberación de los pecados. Una opción que, como he dicho antes, no da a Satanás ni da a los ángeles que pecaron. Pese a estar todos del mismo lado en la rebelión y en la maldad contra Dios. Y la respuesta a esta pregunta sería porque los seres humanos somos los únicos seres vivos que portamos la imagen de Dios con nosotros. Una imagen que ciertamente el pecado y la maldad distorsionaron, pero que como humanos seguimos portando. Eso lo dice la Escritura. Por eso, con la redención de Jesús en la cruz, Dios decide formar, crear un nuevo ser humano. Una nueva creación en Cristo, donde no hay diferencias que separen a las personas, como hemos leído en Colosenses 3:11, donde Pablo escribe: Cristo o Jesús, hombre, es todo y en todos. De hecho, la Iglesia, nosotros, aquí, el cuerpo orgánico de Jesús, estamos llamados, fíjate, estamos llamados ya a reflejar la vida de la nueva creación que hemos recibido por el nuevo nacimiento espiritual. Al habernos arrepentido de nuestros pecados, haber pedido perdón al Señor, reconociendo nuestra maldad y recibiendo por la fe su salvación, creyendo que la muerte y resurrección de Jesús a nuestro favor es la única que nos limpia completamente de nuestro pecado, por pura gracia y por pura misericordia de Dios, no por nuestros méritos, porque somos enemigos y somos malos. Por eso Pablo insiste en que los cristianos hagamos morir ya lo terrenal en nosotros. Las pasiones de todo tipo, como hemos leído, los malos deseos, la avaricia, todo lo que vemos que se valora y se promueve a nivel humano, pero que ciegan y corrompen y destruyen a los que las siguen. Pero también hemos leído, hemos de desechar, nosotros, esto va para nosotros, para mí, la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, el lenguaje obsceno, la mentira. Todos estos comportamientos y actitudes que nada tienen que ver con el proyecto original de Dios para el ser humano, donde cada uno de nosotros, como hemos repetido, somos únicos e irrepetibles, donde cada individuo es igual de valioso y hermoso. ¿Por qué? Porque todos portamos la imagen de Dios en nosotros. Y esa imagen de Dios consiste precisamente en pertenecer a la raza humana, es decir, ser humano, en contraste, por ejemplo, con ser un ángel. Y esto lo vemos ¿en quién? En el hombre Jesús, quien es, Colosenses 1:15, la imagen del Dios invisible. El Jesús revelado, Estamos hablando del Jesús histórico. Por eso en Colosenses capítulo 3, versículo 10, hemos leído también que el nuevo hombre, el nuevo ser humano que es creado conforme ¿a qué imagen? A la imagen de Jesucristo, el hombre o el Hijo del Hombre, como él mismo se identificaba. La imagen de Dios es la imagen de Cristo. Insisto, del Cristo histórico, del que murió en la cruz y resucitó. Hay más conceptos aquí que habría que verlos, pero bueno, solo quiero añadir un dato que aparece en el capítulo 1 y versículo 15.
acerca de Jesús como el primogénito de toda creación. Sabéis que algunos aprovechan esta frase para decir que Jesús fue el primer ser creado por Dios, pero precisamente el contenido siguiente, el apóstol Pablo explica que no es así. De hecho, esta semana pasada tuve una discusión con testigos de Jehová precisamente sobre este versículo. No hay nada que hacer con ellos. Si no se arrepienten, si no creen en Jesús y no creen en Jesús, en la revelación divina de Jesús. Muy bien. Esta palabra, en el contexto de la frase, tiene que ver con la mediación de Jesús en la creación. El Hijo creó todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice el apóstol Juan en el capítulo 1. Por lo tanto, si el Hijo hizo todas las cosas, no se podía haber hecho a sí mismo. No tiene ningún sentido. Estamos viendo que precisamente el Hijo está revelado en Yahvé, Dios con nosotros. Bueno, vamos a seguir adelante. Detrás de la palabra primogénito también está la idea de los privilegios que tenía el primer hijo nacido en una familia hebrea. Seguramente lo recordaréis. El primogénito era el heredero legal del padre y cuando éste fallecía, pues lo sustituía en el liderazgo de la familia, donde era tan importante, ¿no?, el clan familiar. Y además tenía el derecho de recibir una doble porción de los bienes familiares, de la herencia. La idea de Jesús como heredero de la creación la encontramos en la frase del final del versículo 16 del capítulo 1, donde Pablo dice que todas las cosas han sido creadas por Jesucristo y para Jesucristo. Y todas las cosas son todas las cosas. Por ejemplo, del mundo invisible, los ángeles. Todos los ángeles fueron creados para estar a las órdenes y al servicio del hombre Jesús. Del mundo visible, todo el universo, todo eso que hay por ahí arriba, ¿no?, que solo conocemos una milésima parte de ese gigantesco universo que hay por ahí, donde los astrónomos mismos se quedan fascinados, ¿no? Pues todo ese mundo, todo ese universo fue diseñado por Jesús y para el disfrute de Jesús. La tierra, con su maravilloso equilibrio en su funcionamiento, con las múltiples formas de vidas y de colores, con su alta capacidad que tiene este planeta de autorreciclaje, con su agua, con sus seres vivos, con sus plantas, sus flores, sus frutos, sus árboles monumentales. Esta semana me enteraba que existe el árbol arcoíris, un eucalipto que hay no sé por dónde y que la corteza tiene los colores del arcoíris. ¿Cómo es posible? Y es natural, no está pintado como hacen algunos por ahí que pintan los árboles, ¿no? Una maravilla, una maravilla. Mires donde mires, arriba, abajo, una maravilla. Pues muy bien, el diseñador y el dueño y el heredero de todo esto es el hombre Jesús, Jesús de Nazaret, el que nació en Belén, el que murió en la cruz en Jerusalén y está en el cielo. Y la buena noticia del Evangelio, de su mensaje, es que en la nueva creación el hombre Jesús compartirá toda su herencia, completamente, con todos aquellos y aquellas que han
sido recreados en Cristo, que han nacido de nuevo por la fe al creer en Él. Es en las cartas de Pablo a los Efesios y también a los Romanos donde leemos que si por la muerte de Jesús hemos pasado a ser de enemigos a hijos, caramba, también ya ahora, desde esa posición de hijos de Dios, por la fe en Jesucristo, por su salvación, también ya somos coherederos con Cristo. ¿Te das cuenta de esto? El universo va a ser para ti también. Él nos enseñará cómo funciona. Es decir, que el hombre Jesús compartirá su herencia completa con nosotros. Y esta es la idea que transmite Pablo en Colosenses, capítulo 3, versículos 23 al 25. El argumento viene del versículo anterior, donde habla de las relaciones laborales, ¿no? De aquella situación que ocurre mucho en nuestro mundo, ¿no? Ahora que el jefe no me ve, no trabajo, miro el móvil. Pum, 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 pum. ¡Uy, que me ve el jefe! Uf. ¿No? De eso habla. Dice, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, también el trabajar, como para el Señor, y no para los hombres, no cuando mi jefe me ve. Sabiendo, espero que esto lo sepamos, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué es la herencia? ¿Qué heredamos? ¿Qué tengo yo? Es la herencia de Jesús, que la comparte con nosotros. Ahora fíjate qué contraste de informaciones o de comunicaciones, ¿no? Mientras el mundo científico insiste en que creamos que somos fruto de un accidente cósmico, sin ningún propósito, sin ningún propósito, sino solo hacernos la vida imposible, todo lo más que podamos los unos contra los otros, porque eso es lo que hay constantemente, siempre estamos en guerra, ¿vale? Esa es la única finalidad de la existencia humana, fastidiar al otro. La Biblia insiste constantemente en que hay un diseño y que hay una finalidad en todas las cosas que vemos, pero también en las que no vemos, porque las dos cosas están juntas. Y que solo en el hombre Jesús encontramos la respuesta a qué hacemos los seres humanos en este planeta Tierra. Y ya que estamos en el tema de la herencia, simplemente para ponerte contento en cuanto a este tema, para animarte. En la nueva creación que Jesús revelará cuando vuelva en su segunda venida, y donde el mundo espiritual que ahora está cerrado a nuestros ojos se abrirá y veremos todo lo que hay ahí, en esa dimensión, ¿no? Los ángeles de Dios, seres ahora invisibles y superiores a los seres humanos, en el hombre Jesús que los creó y por el hombre Jesús estarán bajo la autoridad y al servicio de los seres humanos salvados por Jesús. Así que mira por dónde, que en la herencia vas a tener sirvientes, los ángeles. Sí, lo digo en serio, ¿eh? Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Como veo que no me creéis, pues venga, a ver. Hebreos, capítulo 1, versículo 14. El argumento del autor es la comparación que hace de la superioridad del Hijo de Dios, es decir, ahora Jesús hombre y los ángeles. Por ejemplo, en el versículo 7, dice, ciertamente de los ángeles, dice Hebreos 1, 7, ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y el versículo 14, que era el que os quería traer. No son todos los ángeles
espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que van a heredar la salvación. ¿Quiénes son esos? Nosotros, ¿no? Pues vamos a tener servidores. De hecho, dice el texto que ya los tenemos, y son los ángeles. Este es el motivo por el que los ángeles existen. Fueron diseñados por y para el hombre Jesús, y para asistir a los seres humanos herederos de la salvación, con todo lo que implica heredar la salvación, que implica heredar todas las cosas. La imagen de Dios en las personas es precisamente esa, la de ser personas, la de ser humano. Y el prototipo de esa humanidad es el hombre Jesús, quien es la imagen del Dios invisible. Y el hombre Jesús, vemos que muere en la cruz, y muere precisamente para quitar el pecado del ser humano y restaurarlo, restaurar esa imagen deteriorada y distorsionada por el pecado y la rebelión que hay en nosotros. Y eso solo lo puede cambiar Jesucristo, y lo ha hecho muriendo a nuestro favor. Así que si nosotros ponemos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, y creemos que su muerte en la cruz nos salva, seremos salvos y participaremos de su herencia.